Listo, chicos. Buenas tardes ya. Las 12 en puntito. Y bueno, vamos a la segunda materia que nos toca, que es precisamente Historia de México. Pero como siempre, me gusta ir separando, pues como las definiciones, lo que significa cada una de las materias o de los nombres de las materias. Vamos a ver primero qué es precisamente historia, para qué me sirve, cuáles son sus características. A lo mejor en la escuela les aburría, pero déjenme decirles que la materia de historia, ¿ya ven la diapositiva, perdón? ¿Ya la Sí, ven, chicos? profe. Sí, ok. Ya, Sí. profe. Ok. Bueno, déjenme decirles primero que la materia de historia es bien importante, no por el hecho de que hay que saber el momento exacto en fecha de la revolución, la independencia, en fin, ¿no? Sino que es importante porque la historia como ciencia tiene un objetivo. Es importante de verdad porque he visto muchos comentarios, sobre todo en internet, que no es importante que te sepas la fecha, sino el acontecimiento, el por qué y qué pasó después, o qué llevó a ese hecho que pasó. Es importante de verdad aprendernos también las fechas. He conocido a gente de secundaria, preparatoria y universidad, que tú les preguntas, ¿cuándo inició la independencia? Y te dicen, no, pues en 1910. Y dices, pues entonces fue hace un poquito más de 100 años, ¿no? Y te dicen, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? No, pues en 1900, ¿no? Y entonces no tienes tu idea en un rango de temporalidad cuando ocurren los acontecimientos históricos. Es esencial el hecho y qué surge y por qué, sí, pero las fechas para ubicar, llegar a una temporalidad, ver los años, comparar, es bien, bien importante también aprendernos las fechas. Ahorita estaba viendo porque como estoy en esto de en línea, prepa, universidad, me gusta mucho también estar actualizado, además del chisme, ¿no? Como quien dice, en TikTok. Pero más luego de las cosas que pasan, de que dicen, luego sin sustento, hay unos que dices, ay, hasta aprendes, ¿no? Y me gustó mucho que está explicando ahí una persona, no lo terminé de ver, pero está explicando una persona esta cuestión de números, de temporalidad, de generaciones, si quieren ver. Yo ya lo había pensado, pero este señor vino y quiere dar un discurso, se me hizo bien interesante. De los como 10 minutos solo vi dos, pero bien interesante, no lo terminé de ver. Pero sí es cierto, ¿no? Y como les digo, yo ya lo había alguna vez analizado, pensado, estamos acortando las generaciones y las etapas mucho. Es decir, ¿a qué me refiero? Tú a alguien hoy le dices, como decía esta persona, y si es cierto, tienes 30 años, ¿no? Y para una persona de 20 dices, hoy no, ya está bien grande, ¿no? Tiene 30 años, ¿no? Para una persona de 15 que te no, pues ya está viejo, ¿no? Y ya a los 40 pues di que respiras porque ya casi llegas a la muerte, ¿no? Y no es cierto, esa cuestión de temporalidad no es así como nos la están queriendo pintar actualmente, ¿no? Híjole, no, ya tienes 35, ya estás bien grande. No, más porque si nos vamos a los datos estadísticos históricos,
la longevidad del ser humano ha aumentado. Es decir, ya nos morimos dentro de muchísimos más años, no a corta edad como antes, ¿no? 1700, 1800, híjole, pues sí se murieron 50 años, ¿no? No, ahorita ya duran muchísimo más las personas, dura más el ser humano. Entonces, sí decir estos momentos, por ejemplo, ay, híjoles, es que él tiene 20 y él 30, no, hombre, pues ya, y, no, sí cambian las cosas en 10 años, pero no drásticamente para que digan, ya está viejo, ¿no? Sino que dieran de uno de 50, uno de 40, ¿no? Ya están más a la orilla de la muerte, ¿no? Entonces, estos puntos de referencia numéricos nos sirven para comparar, analizar y sobre todo el fin de la historia para que se analice, se aprenda y no se repita en caso de que sea malo, ¿no? Y puedas visualizar. Para eso sirve la historia, y llámese historia de vida, personal, historia de México, historia mundial. ¿Por qué creen, por datos históricos, por qué creen que los países no se atreven como antes a deliberar una guerra mundial armamentista? No digamos económica, pues porque de esas sí hay, pero armamentista, así como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, porque se aprende de la historia, de los hechos, lo analizas, lo aprendes y visualizas como individuo en tu historia, lo vives, lo analizas. No, no puedo volver a pasar por lo mismo, ¿no? Para eso es la historia, analizar los hechos y visualizar que no se cometa en este caso el mismo error o volverlo a hacer porque salió bien. Para eso sirve la historia y por eso nos dan datos, que esos datos nos dan información. Datos que son personajes, lugares, fechas, momentos que quedan en la historia. Y por eso es bueno este registro, como dice aquí, registro de hechos. Eso es como también quisiera alguien dijera a lo largo de la historia, el ser humano empezó su historia cuando empezó a registrar. ¿En qué? Pues en tablillas, las pinturas rupestres, los jeroglíficos. ¿Cambia drásticamente este registro con la escritura? Sí, sin duda, y es un momento histórico mundial la escritura. Pero cuando el ser humano empieza a registrar todo lo que ve, lo que escucha, lo que él piensa, lo que imagina con las pinturas rupestres, los jeroglíficos, ahí empieza la historia, por decirlo así, entre comillas, de la humanidad, porque tienes registro, tienes precisamente evidencia, ¿sale? Entonces, la historia también es una ciencia, pero una ciencia social, ¿sale? Como vimos en la administración, una ciencia social. Como dice aquí, la historia es el desarrollo, voy a quitarle del hombre para que se evolucione más el concepto. La historia es el desarrollo del ser humano a través del tiempo en un ámbito geográfico, todo el planeta, ¿no? La historia tiene o varias ramas que le ayudan o que salen de ella, o tiene ciencias auxiliares. Estas ciencias auxiliares le ayudan a comprender, analizar, investigar, ¿qué? Los hechos. Y ya no solo del ser humano, porque el ser humano también se tiene que desarrollar con plantas, con animales, con el clima. Entonces, todos estos hechos que la estudia la historia del ser humano, otras ciencias le van a ayudar con los animales, con las plantas, con las frutas. ¿Qué ciencias auxiliares imaginan ustedes que le puedan ayudar a la historia? Las ciencias de la telecomunicación, ¿no? Ok, sí, sí, para difundir también su información, pero un poquito más igual de investigación como la historia. ¿Qué ciencias auxiliares?
Pues puedo pensar que la geografía, las Ajá. ciencias naturales, Ujú, para pues sobrevivir en un entorno, y justo pues, ujú. la geografía. Ajá. La- Los mapas. ¿Qué ciencia estudia a los dinosaurios? Antropología, sociología. Ajá. La arqueología, paleontología, sociología. Déjenme ver qué pusieron en el chat. Ajá, La paleontología. economía. Ujú. Son ciencias sociales que le van a, ciencias sociales que le van a ayudar a investigar a la historia. ¿Sí me explico? Queda en el registro de la historia el dinosaurio, pero hay una ciencia específica que los va a estudiar, ¿sí? Los monumentos antiguos, ¿quién los estudia? Aparte de la historia, ciencia específica, profesión específica. ¿La arqueología? La arqueología, exactamente. Todo eso englobado, pues es el trayecto del ser humano a lo largo de todo lo que llevamos de vida. Hay algo que especificar de la historia. La historia puede no ser una ciencia exacta, por eso es una ciencia social, como pedagogía, psicología, sociología, administración. Y si no es una ciencia exacta, como las matemáticas, que 2 más 2 es igual a 4 y te lo comprueban, y ahí está un método, porque es ciencia, si lleva un método, teoría, como lo vimos, experimenta de manera social, pero ¿por qué creen que no sea exacta? ¿Por qué creen que la yo historia... creo que porque como la historia es como, pues pues ahora sí que una historia, un documento o algo, o sea, podemos tener el mismo suceso y yo puedo escribir mi historia y usted su historia. Y, Ujú, o sea, pueden haber muchas versiones de un solo acontecimiento. Entonces, por eso no es exacta. exacto. Pueden haber muchas versiones. Las evidencias ya no están incompletas, o cada quien escribió su evidencia como lo vivió, lo percibió en muchos acontecimientos, en muchos hechos, ¿no? Dice Dante, porque cada uno puede tener su teoría. Sí. Y no les digo, híjole, no sé, cómo desaparecieron los mayas, ¿no? Que hay muchas teorías. ¿Alguna exacta? No hay. O por qué dejaron de usar la ciudad de Teotihuacán. Hay muchas teorías. Y me refiero a esa temporalidad. Y no digo de esas épocas. Vámonos más cerca. Segunda Guerra Mundial. Hay muchos hechos sin explicar, muchos documentos que ya no existen, los quemaron, los escondieron, muchos aparatos, muchos artefactos. Y 1945 que terminó, y aún así hay incongruencias, hay debates, hay cosas que no se han explicado porque no está la evidencia. 1945. Ahora imagínense si les digo hace, que 1000 años, 1500 años, no, pues menos, no. Entonces, no es una ciencia exacta. Luego, como dicen, ¿no? Si eres el vencedor, pues vas a escribir la historia a tu conveniencia porque eres el vencedor. Imagínense si los nazis hubieran ganado, pues, la historia sería completamente diferente. Entonces, no es una ciencia exacta. Muchas veces ni siquiera con las fechas, pero no deja de ser ciencia, ¿no? Hay evidencia que si no la puedes refutar, ahí está la evidencia incluso física, entonces por eso es una ciencia, ¿sale? Como dice aquí, la historia es una de las ciencias humanas. En síntesis, la historia, ¿se acuerdan? Ah, no, todavía no explico eso. Bueno, en síntesis, la historia estudia los hechos del ser humano. Voy a quitarle el nombre. Los hechos del ser humano. Esto del hombre, si no viene por
por discriminación, sino los filósofos así hacían alusión al ser humano, le decían el hombre. Pero yo siempre les corrijo, ¿no? Ya igual en filosofía, al ser humano, al ser humano, al ser humano. Y bueno, como dice aquí, se empata con otras o le auxilian como la psicología, la economía, antropología. La antropología sí específicamente es la que estudia al ser humano bien desde tribus, comunicación, restos, ¿sale? Porque ahí lo dividimos, antropos y logía, que es del hombre, el estudio tratado de el hombre, ahí sí, por definición. Por eso es que digo, la historia no es como tal del hombre, sino del ser humano y en relación, vinculación con todo. Por eso hay antropología, paleontología, arqueología, ya para detallar cada uno de los estudios, ¿no? Y bueno, es sí es padre analizar los acontecimientos históricos, y sí con fechas, sí con ¿cómo se llama? Los autores que participaron en ese momento, quiénes, los personajes. ¿Por qué este análisis? Por ejemplo, si lo vemos a los libros, incluso los de secundaria o bachillerato, nos manejan que la Primera Guerra Mundial, sus causas, sus consecuencias, los que participaron, y de ahí nos echan otros momentos históricos mundiales, y ya, 1939, Segunda Guerra Mundial. Pero lo que se ha visto en las nuevas investigaciones, y que ya muchos historiadores lo sabían, pero no lo querían unificar de esa manera, es que la Segunda Guerra Mundial, o sea, sí, de manera lógica, es la continuación de la primera, pero no es punto y aparte, solo se da una pausa a la Primera Guerra Mundial para todos los participantes reorganizarse, rearmarse, evolucionar y volver a pelear. No es punto y aparte, es como una pausa. Primera Guerra Mundial, ya nos hicimos bastante daño, vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir la guerra. Esto no se ha acabado. Se dice que la Primera Guerra Mundial, con evidencia, o las guerras mundiales duraron todos esos años, o sea, solo se hicieron una pausa, es como quien dice una sola guerra, nada más que pausado, así como en el partido, vámonos a medio tiempo, así, porque es exactamente lo mismo. De ahí si se vienen personajes y que se retoman, primera y segunda, personajes que participaron en ambas, consecuencias que hoy en día siguen, y precisamente por datos históricos a veces no lo comprendemos. Ustedes han llegado a ver en los partidos cuando juega ¿cómo se llama? Alemania y Polonia en partidos, se pelean, y no porque alguno haya ganado, no haya sido penal, o se han visto que cuando juega Alemania y Polonia en partidos de fútbol, se pelean en la cancha, o la afición, ¿se han visto que se pelean? Sí, ¿Por qué, Fernanda? pues porque la misma historia hace que no perdones, o sea, siempre va a existir esta relación que tú sientes con tus antepasados, aunque no hayas vivido esa etapa, como lo que pasa con la raza negra. O sea, siempre vas a tener muy arraigado lo que tus antepasados vivieron a causa de otras personas. Por eso Alemania y Polonia pelean mucho, porque siempre se van a, siempre va a ser un insulto de cada, o sea, de unos decirle a los otros nazis, y a lo mejor lo dudo mucho o sería muy tonto, pero también los alemanes podrían decir un insulto malo. Probablemente. Sí. Eso porque lo vemos muy evidente, ¿no? Alemania, Polonia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué creen? Polonia tampoco se lleva con Rusia. ¿Sí sabían? Sí. Pero si Rusia era de los, vamos a ponerle así bien película de Hollywood, ¿no? Pero si Rusia era de los buenos, era del otro bando, ¿por qué no Se se lleva supone que Polonia los con llegó a Rusia? salvar, ¿no?
Ajá, y fue la que acabó con los nazis, básicamente. ¿Por qué Polonia no se lleva con Rusia? A ver, ¿por qué? Estaban del lado de los gringos, los buenos, ya ven que son los salvadores del mundo. Estaban de ese lado y no se llevan. ¿Saben por qué? ¿Mm? Obviamente en 1945 y años posteriores, pues se cree... Ah, Dante, adelante. Perdón, bueno, según yo, recuerdo que en ese momento la Unión Soviética creo que le quitó parte de su territorio a Polonia, ¿no? Ujú. Según, por eso dicen, es que cada quien cuenta la historia como le conviene. Por eso hay que tener hechos y los documentos y la fecha y evidencia. Por eso les decía, en 1945 y añitos posteriores, pues era el bando de los aliados que liberó a las potencias europeas de las potencias del eje. Entre ellas que liberó, pues era Polonia, ¿no? Y ahí estaba la URSS. No, pues sí, mentira. Años después se liberan documentos oficiales clasificados, que cuando pasan los años se autorizan a abrir esos documentos, en donde se ve que por debajo del agua, Alemania, Hitler se puso de acuerdo con Rusia, con la URSS, con Stalin, para ambos atacar Polonia y dividírsela. Y entonces, cuando Polonia se entera de eso, dice, o sea, primero me atacas, me divides mi país y después vienes hipócritamente a liberarme. Por eso es que no se llevan. Obviamente con los alemanes, perdón, no, ¿verdad? Pero con esas nuevas investigaciones y que está el tratado, ahí lo tienen, el tratado con la firma de los alemanes y de los rusos en dividirse Polonia, por eso es que tampoco se llevan. Así hay tratados que están clasificados y después de años ya se pueden desclasificar y salen a la luz. Evidencia, pero eso es lo bueno, la evidencia histórica y hasta con firma y fecha, sí vamos a hacer esto. Por esas evidencias, esos hechos históricos, es que ya se puede analizar mejor o el presente o el futuro. Si decimos el presente, ¿por qué no se lleva Polonia y Rusia? Pues por eso. Dante. Creo que como usted lo comenta, efectivamente, ya que a pesar de que a lo mejor en este momento nosotros no tuvimos la oportunidad de estar en esos momentos para decir, ah, sí, yo estuve aquí y lo presencié y puedo validar por mi cuenta que sí sucedió. En este caso, como era antes de que existiera al menos una, ¿cómo lo explico? Una lengua que nosotros pudiéramos decir, la manejamos. Es por eso que no era eh, comprobable el decir sí sucedió esto a lo que era antes de que existiera como un tipo de lenguaje universal que a lo mejor en este momento existe, que serían, como usted lo comenta, las escrituras y de que una persona dijo Exactamente. exactamente así sucedió. Es el registro que tiene la humanidad de sus hechos. Como dice Dante, antes de que nos pudiéramos comunicar con un solo lenguaje o se dividieran el lenguaje, varios idiomas, las pinturas, los jeroglíficos, ahí está guardada información. Que a lo mejor, porque es que también viene ahí otro, otra deficiencia, no solo de la historia, sino incluso de la comunicación, del lenguaje, de la sociología, etcétera, es la interpretación. Como yo sé, es un decir, ¿eh? Como yo sé que, no sé, este cuadrito amarillo dice que era una caja de arena, ¿no? Hay veces en que sí está su interpretación, lo que quiere decir.
pero en la mayoría de los casos, pues ha de querer decir esto porque lo repiten tanto en estas cosas y se referían a... Es interpretación, no que de verdad signifique eso. Digo, sí hay muchos elementos en donde dicen, ay, sí dejaron la traducción, ¿no? Pero hay muchos que a lo que se interprete. Eso a lo que se interprete en figuras, en dibujos. Ahora imagínense en un documento. Y yo sé que me voy a meter en problemas porque alguno de ustedes me va a decir un comentario. Pero si la ley es para mi conveniencia y la interpreto, ahora imagínense un documento, un libro, que está hecho con muchos apóstoles de interpretación de lo que vieron y vivieron, y vienen otros y lo interpretan, para mí ya no es el original, ni lo que quisieron decir. Ya hay una revoltura, así como tipos se acuerdan del ¿cómo se de chismógrafo? No me acuerdo cómo se que te decían algo y al final el que decía la Teléfono frase, descompuesto. ajá, ese, perdón, teléfono descompuesto. Así es. ¿Quién sabe de verdad la esencia de un documento, de un escrito? Ya están en que entre las interpretaciones y las traducciones, no, como les digo, ya ni ha de decir eso y nada más para la conveniencia de X personas, ¿no? Eso sí es la deficiencia de la historia, sí, por eso es que requiere mucha investigación. Por eso es que también a muchas personas no les gusta la historia, porque en la historia hay que investigar, no nada más hay que aprenderse. En 1800, no, hay que investigar, hay que analizar, hay que comparar. Y en ese proceso de investigación histórico te llevas mucho. Yo les decía, por ejemplo, en computación, si yo le digo a alguien ahorita de 15 años, ay, el touch, va a decir, pues es que es lo moderno, ¿no? O las videoconferencias, váyanse a la historia para que vean desde cuándo está el internet, las videoconferencias, el touch, entre otras cosas. Y así es la historia, tienes que estar investigando, comparando. Así es, por eso es que temporalidad, vuelvo a lo mismo, las fechas son necesarias. Por eso dice aquí dónde, cuándo, cómo, por qué. Carlos, adelante. Carlos. Perdóname, pero no, fue sin querer. Ah, ok. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué? Eso es a lo que se va a dedicar la historia con los hechos. Un hecho, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pero un por qué analizado, estudiado, comprobado. Por ejemplo, y que lo veremos aquí en lo de la conquista de México, los, los aztecas perdieron la batalla contra los españoles. Aztecas contra españoles, ¿se vencieron? ¿Vencieron los españoles a los aztecas? Sí, ¿no? No, Sí, llegaron a acabar con todos. Pero los pero españoles, ¿no? no, No, los españoles, ¿no? no, No, a los aztecas no. no. Nunca les iban a ganar a los aztecas los españoles. ¿Qué tuvieron que hacer los españoles? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que como que Lidiar. seducir a las aldeas cercanas para que ellos les ayudaran, porque para ellos era muy difícil ganar en un terreno que ellos no conocían Y y eran que no estaban acostumbrados a sus condiciones climáticas y obviamente nunca iban a estar en ventaja. Por eso tuvieron que, pues sí que jalar a las otras aldeas
para ellos poder luchar con, o sea, pues con partes iguales, se podría decir. Exactamente. Los españoles jamás les hubieran ganado a los aztecas. O sea, me refiero a los que vinieron, ¿no? O sea, a lo mejor el imperio contra imperio, ya ahora, ay, pues sí, quién sabe, ¿no? Pero los que vinieron nunca les iban a ganar a los aztecas. O sea, es más, los aztecas los iban a dejar ahí, sí, como dice Fer. Todos los demás culturas de alrededor que estaban hartas y fastidiadas de los aztecas porque los aztecas los tenían dominados a ellos, que dijeron, me voy a aliar con estos y vencemos a los aztecas. Sin esa alianza de los mismos mexicanos contra los mexicanos, no nos hubiéramos podido autoderrotar, por decirlo así. Así es. Y por eso es que se van analizando todos los hechos, las evidencias. ¿Por qué creen? No en literal como dicen, del árbol de la noche triste y que ahí se recargó Hernán Cortés. No, no tan literal como se los explican a los niños, pero ¿por qué creen ustedes que se llama así de la noche triste de Hernán Cortés? Pues ya, él sabía que no iba a poder. O sea, dijo, voy a regresar allá y me van a decir cómo que no pudiste conquistar. Tenía que buscar algo con qué o alguienes con qué. Eso por un lado, las alianzas, que fue factor primordial. Y número dos, que eso tampoco en los libros de primaria, pero si ni se toca, yo no sé por qué. Los aztecas creían que los españoles eran como el regreso de sus dioses, porque los venían montados en caballos y las armas, y pues más. Creían que era Quetzalcóatl, ¿no? Ajá, Porque en sus ilustraciones él era un hombre alto y pues creo que de tez blanca, entonces cuando ellos los vieron pensaron que tenían que hacerles caso porque eran pues personas cubiertas de metales, algo que para ellos no era, o sea, el metal no era algo para tú ponerte. exactamente. Entonces, teniendo esas dos cosas, pues digo, o sea, hacia el tú por tú militar, no iban a vencer nunca a los aztecas. Pero pues tenían esas dos cosas primordiales en su ventaja, las alianzas y que creían que eran sus dioses. Entonces, y así podemos ir sacando muchos hechos de la historia, ¿eh? De verdad, y por eso es historia de México. Que si, con perdón de ustedes la palabra, que si el maldito Santana, que si vendió las tierras, que si Benito Juárez, y que si Porfirio Díaz, y hay que rascar y ver y los documentos, y no lo que nos dicen los libros Secretaría de Educación Pública, porque la historia, quien la gana, es quien la escribe. Por eso vuelvo a lo mismo. Si hubiera ganado Alemania, no sería la misma historia que estaríamos viendo ahorita. Incluso hasta lo vemos, te peleas con alguien y cada quien tiene su versión. Uno más neutral que el otro, pero cada quien tiene su versión. ¿Sí me explico? Por eso es que la evidencia con los hechos, como tipo los abogados, ¿no? Y la evidencia es irrefutable. Y aquí están los hechos, porque si no, como decía su compañero, como teléfono descompuesto, y al final, con la historia hay un gran pero mega teléfono como con mega cable, pero descompuestísimo con la historia. Y no nada más en México, mundial. Así es, por eso les digo, no es una ciencia exacta, pero sí muestra o trata de demostrar y de hallar las evidencias, todo tipo de evidencias, ¿eh? No solo el documento firmado, sino hasta incluso desde los edificios, los huesos, documentos, ahora ya fotografías, jeroglíficos, todo tipo de evidencias, porque la historia está en todo, en todo. Aquí sí,
La historia entra que sí en la biología, claro, ahí está la historia. En la física, ahí entra la historia. En la química, ahí entra la historia. En la economía, ahí entra en la política. En la guerra, en la tecnología, en la educación. Desde que el hombre pisó la tierra, ahí está la historia. Hechos humanos, hechos económicos, guerras, ahí está. Y como decía también su compañera con la cartografía, muchas veces se trata también de plasmar lo más exacto como en los mapas, lo más exacto ya en una fotografía, ¿no? Ya, y aún así, ¿no ven ahora como dicen? Es que la Tierra no es así, y eso que está en las imágenes y los videos, y no, es de verdad que es un merequetengue en la historia, pero por eso hay que analizar, hay que investigar, hay que comparar. Ah, sí, es que aquí está esta evidencia, este documento está firmado, y si de la otra teoría no hay nada, pues ¿a qué nos vamos a ir? Al que se haya evidencia, ¿no? Porque al fin y al cabo es una ciencia. Y por eso les mostraba aquí sus ciencias auxiliares: geografía, ecología, arqueología, antropología, paleontología, que dice paleografía, geología, lingüística, política, derecho, sociología, entre otras, ¿eh? No son las únicas, porque, reitero, la historia se mete ¿en dónde? En todos lados, ahí está la historia. Y por eso es que se divide en la prehistoria. Por eso vuelvo al punto, como dice aquí, en el momento de la escritura es como que la historia formal. Antes ya existía la historia con los jeroglíficos, pero por eso es prehistoria antes de la escritura. Escritura, historia. Sea cual sea del idioma, pero ya podía el ser humano, dejó rastro, un escrito, ¿sale? Por eso es prehistoria antes de la historia, y la historia con la invención de la escritura, ¿sale? Y no hablamos de la escritura como ahorita, ¿no? Con letras. Permítanme. Igual, chicos, otro momento histórico que hace mucha referencia a un antes y un después en la historia es la famosa invención de la pólvora. Esto más que nada en las guerras, ¿verdad? Y bueno, de las guerras a nivel mundial hay un cambio radical, porque ya dejamos de pasar de ese momento de hierro metálico con las espadas, las flechas, a la invención de la pólvora. Armas más poderosas, más potentes. Y obviamente con toda el afán y la invención militar, ¿verdad? No fue porque, ay, vamos a darle un beneficio a la humanidad. La pólvora, no. De hecho, si ustedes también se ponen a visualizar los inventos del ser humano, cada vez que hay una guerra,
es cuando los inventos se disparan. Obviamente muchísimo más en las últimas 2 guerras que tuvimos, pero vean, cada vez que hay una guerra, los inventos, ya después se colocan pues a nivel mundial, general, civil, ¿no? El internet primero fue invención militar, para uso exclusivo militar. Hoy en día ya lo utilizamos los civiles. El radar fue invención militar, exclusivo para los militares. Hoy en día los tienen las compañías de aviación civiles. Y así, muchas invenciones primero fueron para guerra y después ya pasó la guerra, ya dénselo a los civiles, ¿no? Así es, por eso le digo la historia. Híjoles, está bien, pues no quisiera decir como manipulada, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver aquí también un poquito de lo que les comenté. Un poquito. Aquí está. Es que si tú le preguntas a un niño de primaria, no te va a decir esa historia, porque en los libros no viene tal cual así. O sea, el niño sí te va a decir, sí, los españoles nos vencieron, ¿no? O como decimos muchos, sí, le ganamos a los franceses. Estúdiale bien, a ver si les ganamos así de súper rápido y por qué les ganamos. Porque no es tan así. Por ahí, por debajo del agua, recibimos ayuda. Entonces vamos a ver este pequeño documental con evidencia más moderna de la historia. Hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, Hernán Cortés nació en Medellín en 1485. Durante su juventud estudió durante 2 años en Salamanca, ciudad en la que obtuvo una formación en leyes que le fue muy útil durante toda su vida. Sin terminar sus estudios, regresó al seno familiar, donde permaneció poco tiempo. Pronto dejó el ambiente familiar para dar el salto al nuevo mundo. En el Caribe hizo valer sus habilidades y observó de qué modo se desenvolvían los hombres ávidos de fortuna y fama mientras acrecentaba su hacienda esperando su momento. Hombre de prestigio, Cortés llamó la atención de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que le confió una expedición con la que trataba de reponerse de los reveses sufridos por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. De Cuba salieron alrededor de 550 soldados, entre ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Al ejército han de sumarse 200 indios y algunos esclavos negros, junto a cierto número de indias de servicio. A bordo de los navíos viajaron 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 16 caballos. En aquel contingente se había incorporado un importante número de participantes en las 2 expediciones, hombres descontentos que en las playas de Veracruz dieron a Cortés el respaldo para fundar un cabildo y enviar desde allí documentos y joyas al rey Carlos I. La ruptura con Cuba se había consumado para dar comienzo a la incursión en el imperio dominado por Moctezuma, cuyos emisarios tomaron contacto con los barbudos de inmediato. En el litoral se produjo la primera batalla, la de Centla, en la que algunos creyeron ver al apóstol Santiago combatiendo del lado cristiano. También allí Cortés mandó barrenar y desmantelar la mayor parte de su flota para impedir que la facción que quería regresar a Cuba pudiera hacerlo. Con el paso del tiempo, a aquella trascendental decisión se le añadieron las llamas que completan la imagen mítica de Cortés quemando sus naves. Desde la costa, los españoles penetraron y comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de Tenochtitlán. La primera de ellas se hizo con Zempoala. Sin embargo, la decisiva fue la que sellaron con los mayores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles durante la conquista. Mientras todo esto ocurría, Moctezuma alternaba ofrendas con las que trataba de disuadir a aquellos hombres de entrar en su ciudad con estrategias bélicas. En la ciudad sagrada de Cholula, el emperador había previsto acabar con los españoles. Cortés, viendo las señales de una posible emboscada, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza cholulteca. La conmoción de aquella matanza allanó el camino de los castellanos, que cruzaron entre volcanes y se dirigieron a la capital del imperio, donde fueron recibidos fastuosamente. La ciudad lacustre de Tenochtitlán les impresionó hondamente. Era tan bella como peligrosa,
pues la isla dentro de un lago comunicado por calzadas interrumpidas por puentes levadizos permitía dejar aislados a sus visitantes. Temerosos de ello, los españoles secuestraron a Moctezuma, que ya había atacado a los blancos en su retaguardia. Durante meses, Cortés y Moctezuma convivieron dentro del palacio de Axayácatl. Sin embargo, aquella calma quedó rota con la llegada a la costa de los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez. Aquellos españoles pronto establecieron pactos con Moctezuma, que seguía conservando mucho de su poder. Era preciso neutralizar a aquellos españoles que amenazaban lo logrado hasta ese momento, por lo que Cortés abandonó la ciudad dejando en ella a Pedro de Alvarado. La victoria cayó con facilidad del lado extremeño, que usó de toda su astucia para desactivar a Narváez. Con muchos de los soldados de este incorporados a su tropa, Cortés no tuvo tiempo para paladear su victoria, pues en la capital, Alvarado, temiendo un ataque, había masacrado a la nobleza mexica. A partir de entonces, la calma abandonó a los españoles, que se vieron asediados en su palacio. De nada sirvió hacer salir a Moctezuma a la azotea para amansar a sus súbditos. El emperador, que había perdido su poder, fue abatido de una pedrada. Muerto Moctezuma, Cortés dispuso la huida de la ciudad, que se produjo durante la que pasó a la historia como la Noche Triste. En ella, gran parte del ejército español y de los aliados tlaxcaltecas murieron en los pasos de la calzada de Tacuba a manos de los mexicas. Golpeados por aquel revés, los españoles fueron capaces de vencer en la batalla de Otumba y de regresar a Tlaxcala, donde fueron atendidos. Un factor añadido, una epidemia para la que los naturales no tenían defensas, comenzó a propagarse. En Tlaxcala, Cortés diseñó un contragolpe anfibio. Allí dio orden de confeccionar unos bergantines que debían navegar por la laguna en apoyo de la infantería y la caballería. Así se hizo. Bajo las órdenes de Martín López, se cortó la madera y se elaboraron las piezas que, a hombros de los indios, se llevaron a la orilla del lago Texcoco, donde se armaron los bergantines. La ofensiva final sobre Tenochtitlán combinó las acciones en las calzadas con el apoyo de aquellos barcos para los que las canoas no eran rival. Poco a poco el ejército español, aumentado por un creciente número de aliados, fue encerrando a los bravos mexicas, que fueron capaces de hacer mucho daño antes de su rendición, causada en gran medida por el desabastecimiento y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de asedio en los que la ciudad quedó arrasada, el último emperador, Cuauhtémoc, fue apresado mientras trataba de huir a bordo de una canoa. Entonces, ¿en qué año fue la conquista? ¿O llegó al éxito la conquista? 1521. No quiere decir, como la independencia, la revolución, que ya, 1521 y lo lograron todos los españoles. No, todavía les llevó unos 10 años, como todas las guerras, seguir sofocando varios intentos de rebelión, ¿no? Por eso ese es el punto máximo, ¿no? Ya, la conquista, pero no quiere decir que ahí terminó, como la revolución o la independencia. Por eso hay inicio y fin. ¿Cuándo inicia la independencia de México? Quedamos que 1910, ¿no? 1810. 1800, ya ven, exacto, 1810 y termina. Creo que 5 años después. 1821. Ajá, 1821. ¿Y qué creen? Igual en septiembre. Si no mal me falla, como el 21 o 22 de septiembre, 1821, 27, ahí anda, el final de la independencia. Igual final tampoco, pero como dice, ya llegué casi al objetivo, todavía le tomó algunos añitos más, seguir sofocando un poquito de más cosas, pero ya podríamos decir México independiente, por eso es que es el final de la independencia. Más de 10 años se puede decir que le llevó, ¿no? Igual aquí, ¿no? No 1521 no quiere decir, oh, ya ganamos, no, le llevó igual más tiempo, ¿no? A ver, otra, descubrimiento de América.
Descubrimiento de 12 de América. octubre 1492. Bueno, exactamente. Igual, ¿eh? Porque aquí en México, pues decimos, ay, sí, a ver, ¿quién? Cristóbal Colón. Es, le decimos, ¿no? Pero en realidad ya también hay bastante evidencia que él no fue el que descubrió América. De hecho, dato bien curioso, nosotros hasta nombres de avenidas y calles tenemos, ¿no? La avenida Cristóbal Colón, ¿no? Tú vas a España y sí conocen a Hernán Cortés, pero a Colón así como de, ¿qué? ¿Quién es ese que descubrió qué? ¿América? En España. Y como les digo, ya hay datos en donde se verifica que antes, incluso como ¿cómo se llama? Los vikingos llegaron antes a América. No fue Cristóbal Colón. Ahorita se me fue el nombre, llegaron a Portugal, a Brasil, antes que Cristóbal Colón. Obviamente antes que Hernán Cortés, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con como lo que estábamos hablando, que parte de nuestra historia como país, pues está escrita por la gente que nos colonizó. Entonces, no es que hayan descubierto América Cristóbal Colón, sino que más bien fue el día que ellos decidieron destinar un presupuesto para adueñarse de otro territorio, y fue así como el día que llegó Cristóbal Colón para comenzar con nuestra colonia, porque pues nosotros ya, o sea, nosotros, es raro decir así de, ¿quién descubrió América? Cuando pues ya había vida, ¿no? O sea, no es como que estuviera desierto, o sea, ¿quién descubrió? Pues no es como propio decirlo, pero creo que es parte de que, pues sí, nuestra historia está escrita por la gente que nos colonizó, por el gobierno. Y eso sí, de la nuestra, ¿eh? En México, Sí. Cristóbal Colón, por eso les digo, en España, porque han hecho así la encuesta y las entrevistas. Ah, Hernán Cortés, ah, sí, pues es que en los libros viene que fue el conquistador de México, ¿no? Para ellos es. Y Cristóbal Colón, no, pues, no, para ellos, nosotros sí. Y como dice Fer, pero es que en realidad no era un descubrimiento de América. O como lo dicen, ¿no? El encuentro de dos mundos, tampoco ya se habían encontrado, pero sí muchos años atrás. Pero cada quien, para que vean que ahí está la evidencia precisa, cada quien escribe la historia. Porque de hecho, o sea, también siento que es curioso que, pues que ya sabían de la existencia de la India y todo eso, pero como no era su intención apropiarse, o sea, nunca dijeron como, ay, descubrimos la India y hay que, pues sí, saquearla y así. O sea, Ujú, siento que más bien fue como, pues, que sabían que había un territorio rico, o sea, porque la realidad es que nuestro ecosistema era muy rico. Entonces fue como el deseo de colonizar, porque ya habían conocido otros territorios, o sea, ya conocían, pues no sé, este, terrenos muy, pues nada en comparación con América, porque América era muy rico, ellos ya tenían mucho territorio, pero no era tanto eso, sino como la ambición de tener lo que teníamos. exactamente. Por las materias primas, el territorio, el clima, los recursos. Lisette, ¿ibas a comentar algo? Sí, profe. De hecho, hay una historia en Netflix que se llama Leif Erikson, que fue, según esto, el primer vikingo que pisó ahí. Bueno, que estuvo en América. Ajá, exactamente. Sí, por eso digo, hay mucha evidencia, por eso es que son la evidencia, los hechos, en que dicen, o sea, está mal escrita la historia que les dicen a los niños en las primarias, que nos enseñaron a nosotros, y digo y me atrevería a decir que la mayoría de la historia está mal escrita, mal interpretada, y no solo de México, a nivel mundial, pero como estamos enfocados en la historia de México, está mal, está También mal. yo tenía un maestro que nos comentó como un punto, pues sí, que si te pones a pensar es cierto, porque muchos hablamos de la conquista de México, pero como tal, pues no era México, porque, pues, o sea, no era la conquista de México, porque México como tal no existía. Ujú. O sea, es la conquista de Tenochtitlán.
Y en España, justo como usted dice, o sea, él también había estado allá. Allá lo manejan como la conquista de México, como si, o sea, no hay manera porque era Tenochtitlán y nosotros no éramos un país, o sea, era diferente la forma en la que nos manejábamos. Ujú. Entonces, pues sí, es como otro punto de vista. Y, y de verdad, o sea, que es en mucho, o sea, yo sé que por nacionalismo y todo eso, pero, por ejemplo, ¿no? Ya esto ya hasta todos los historiadores ya como que dicen, no, pues sí, con la independencia. O sea, Miguel Hidalgo y otros allegados a él no querían en verdad un México independiente. Querían establecer aquí un nuevo imperio español independiente al de España. Esa era su verdadera independencia, que ya a lo largo de los años, bendito sea, sí fue como un país nuevo. Ah, bueno, pero la primera idea no era, ay, sí, vamos a hacer México, liberarnos. No, 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 no. Igual, ¿cómo se llama? Con un rey, pero aquí en México. Y por eso es que después, también si ustedes lo ven ahí en la historia, enseguidita de la independencia de 1821, cuando finaliza, no hay un presidente, sino empieza la primera monarquía. O sea, todavía seguían teniendo esta idea de no ser una nación, una república como en Estados Unidos, sino todavía tener ese pensamiento de imperio, de rey o virrey, bueno, que se le llamaba el representante de aquí de España, ¿no? Pero tener ese imperio, no de un país independiente. No, 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 eso ya fue años después que ya se consolidó bien ese sí, tenemos que hacer un país independiente. Pero al principio de la independencia, mentiras, ¿no? Y hasta Sí. te los pintan aquí, ¿no? Y salen Como unos héroes. héroes que nos dieron patria. Ay, hijos de... Justo eso, porque en realidad si hubiera sido una verdadera independencia, era como decir, la comunidad española hay que irnos de este terreno que invadimos y dejarles una vez más su independencia a las personas que llegamos a imponer. Ujú. Pero no, o sea, como usted dice, era como la gente española que ya se creía dueña de este territorio, como de por qué tenemos que recibir órdenes pudiendo nosotros estar independientes de allá. Exacto. Eso es lo que querían, eso es lo que querían. Como les digo, que se logró de verdad un país independiente. Ay, bueno, pero México inició no con un presidente, inició con monarquía, o sea, con un rey. Pero bueno, son las cosas de la historia que por eso les digo, si vamos investigando, salen los hechos, ¿no? Ok, actividad. Esta sí por cuestión que es de grabar un video, pero tienen que investigar, no que digan los datos de primaria, porque les voy a regresar ese video, sino así como estamos ahorita discutiendo y evidenciando nuevos datos históricos o ya actualizados, van a grabar un video individual, cada quien va a grabar un video donde den precisamente estos datos históricos. Ahí viene fechas, sucesos, personajes, evidencias, el acontecimiento, que lo expliquen ustedes, ya sea en PowerPoint, en un pizarrón, pero grabado y que lo expliquen, ¿sale? No que no me lo vayan a hacer de primaria así, y entonces en 18... No, que ustedes lo expliquen, ya lo hayan leído, lo analicen, investiguen y lo expliquen, ¿sale? ¿Sí queda esta actividad? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Ok. Una pregunta, nada más algo que no entendí. Como una grabación de nosotros, o sea, tiene que salir nuestro rostro. Pues de manera, ¿cómo se llama? Primordial, ¿no? Tampoco es obligatorio. O sea, si de verdad dicen, no, yo no quiero salir, bueno, está bien, no salgan. Es lo mejor, ¿no? Pero si no quieren, no es obligatorio. Ok. ¿Sale? Dante. Sí, como lo comentaba y como dice en la actividad, perdón, puede ser así tal cual del acontecimiento histórico que sea el de mi agrado. Que sea, pero de México, ¿eh? No se vayan ¿De a ir México? Sí, por eso estamos viendo la historia de México. Bueno, Sí, está bien. ¿Sí? Ok, está bien. ¿Va?
Sí, porque la materia es historia de México. Ok, está bien. ¿Va? ¿Alguien más? ¿Dudas? Perdón, ¿puede ser una diapositiva, aunque sea nada más que se oiga nuestra voz explicando el suceso o el acontecimiento? Sí, está bien, sin problema. Ok, Ok, gracias. como aquí tienen que utilizar video, ya sea que graben o se graben, tenemos que salir de videoconferencias Telmex. Por favor, investiguen antes el tema antes de que se vayan a grabar, ¿sale? Investiguen el tema, analícenlo, que no lo vayan a estar leyendo y entonces se graban y lo suben al grupo de WhatsApp. ¿Sí queda? Para entonces retirarnos de videoconferencias Telmex. Entonces no se va a subir a la plataforma, se sube al No, WhatsApp. no, porque a veces les va a dar error. Como es video, va a ser muy grande. Entonces mejor al WhatsApp. ¿Y eso a qué hora se tiene que entregar? Ahorita tendrán esta hora. Ok. Ujú. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok. Entonces vámonos a retirarnos de videoconferencias Telmex. Envíen su video al grupo de WhatsApp, porque ahí se les va a chocar videoconferencias Telmex con la cámara o con la grabación y el micrófono, más que nada, les va a dar error los programas de grabación. Entonces, vámonos a retirarnos, chicos, de videoconferencias Telmex. Suban su video al grupo de WhatsApp.